Hola, excelente noche para todos ustedes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Gracias por asistir al directo de esta tarde. Y en esta oportunidad vamos a hacer una decoración para esta mochila. Entonces, vamos a empezar. Estoy transmitiendo desde aquí. A ver, yo quiero ver una cosita y es el tema de cómo se ve. Porque necesito saber cómo me están viendo ustedes ahí en este momento. A ver, estamos en directo. Vale, necesito saber cómo me ven. Menos dudas, más ofertas. Ahora los jueves son de Samsung. Descuentos únicos por tiempo limitado. En Home Center sí es posible tener la cocina que quieres desde 549,900 o sanitarios desde 189,900. Visita nuestras tiendas y aprovecha los ahorros que tenemos para ti. Visita nuestras tiendas y aprovecha los ahorros que tenemos A ver, para ¿cómo ti. me están viendo? Bien, pero A ver, ¿cómo me están viendo? creo que debo acercar un poquito más la cámara, ¿cierto, niños? ¿Qué opinan ustedes? Creo que debo acercar un poquito más la cámara, ¿cierto, niños? ¿Qué opinan ustedes? Ahí. Sí, ahí. Bueno, entonces vamos a empezar elaborando el cordón, la decoración. Vamos a empezar elaborando la decoración. Voy a retirar esto de aquí. Vamos a empezar entonces con la decoración. Yo voy a hacer primero el cordoncito. Entonces, para ustedes elaborar el cordón, van a emplear una tabla planillera, si bien esta es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo. Y van a emplear una aguja de costura, puede ser esta capotera, para coser y una aguja de crochet, ¿sí? Vamos a emplear estas herramientas. Por supuesto, la tijera con la que ustedes cortan. Ahí, sí. Entonces, vamos a emplear el cordón, vamos a hacer un cordón vamos a hacer 36 hebras, vamos a sacar 36 hebras. Yo voy a elegir el color base de mi mochila, ¿cierto? 36 hebras que midan aproximadamente. Es una decoración que vamos a hacer, es como un llavero, ¿sí? De hecho, es un llavero. Entonces, vamos a sacar aproximadamente unos 30 centímetros, pero vamos a sacar 36 hebras de 30 centímetros. Entonces, vamos a sacarlos de esta manera. Llevo 4, 6, 8. ¿Me oyen? 10, 12, 14,
16, 18 y 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 36, ¿cierto? Tengo 36 hebras aquí mismo. Corto. Obviamente van a cortar ustedes esto ya. Entonces, ahora yo qué necesito? Voy a cortar el extremo donde están estos hilos que no tienen, por ejemplo, hay varios aquí. Vamos a cortar y vamos a dejar este. O sea, importante que dejen, es muy importante que dejen los que tienen la argolla, esto. ¿Sí? Es muy importante que lo dejen. Entonces vamos a cortar el extremo donde tenemos este hilo. O sea, vamos a cortar todo eso. ¿Cierto? Bien, ya cortamos ahí. Entonces, 36 hebras que midan aproximadamente unos 30 centímetros, ¿cierto? Como les decía, es muy importante que tenga esto acá, estas argollitas acá. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a coser, ¿cierto? Lo vamos a coser a la mochila. Pero antes de coser, nosotros vamos a proceder a trenzar. ¿Cierto? Vamos a proceder a trenzar este llaverito. Son 36 hebras. Miren, esto es lo que yo necesito que tenga, esta forma, ¿cierto? Que en un lado forme las argollas, queden las argollas ahí, y en el otro, miren, importante que quede así, ¿cierto? Y en el otro, pues simplemente que quede, cortamos este extremo de acá, lo cortamos. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Así, miren. Bien, entonces ahora vamos a poner en la tabla planillera. Por eso les pedí esta tabla planillera, o mi recomendación es que usen esta tablita para que les quede más fácil de trenzar, ¿sí? Entonces yo simplemente voy a tomar mi tabla planillera y voy a ingresar, voy a poner los hilos ahí, miren. Que esto pise ahí, mi gancho pise esos hilos bien pisaditos. No me quede eso ahí flojo, sino que esto debe quedar apretadito. Para que al momento de yo estar trenzando, esto no haya dificultad alguna, ¿cierto? Entonces, esto lo voy a dividir en 4 partes, o sea, 36 dividido entre 4, 9. Cada grupito es de 9, 4 grupos. 4 grupos de 9 hebras cada uno. Voy a empezar separando entonces. Voy a empezar entonces separando. Esto en 4 grupos. Bien. Entonces recuerden, 9 hebras cada grupo. Un saludito para las personas que se conectan al directo. Bienvenidos. Estamos haciendo una decoración para la mochila de Mafalda. Para esta mochila. Vamos a hacerle la decoración, un llavero aquí a esta mochila. Entonces empezamos. Dividimos esto en 4 grupos de 9. Yo voy mirando que sí sean la cantidad de hebras para hacerlo bien. Entonces aquí llevo 8 y una más a este lado. Una más a este lado. 9, 9, 2, 4, 6, 8 y 9. Entonces aquí tengo los 4 grupos de 9 hilos cada uno. Bueno, yo creo que voy a necesitar, a ver,
Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mejor vamos a coserlo directamente a la mochila. Yo lo voy a coser mejor directamente a la mochila porque siento que no me es más fácil dejarlo de una vez puesto en la mochila. Pero claro que si ustedes se ajustan a la tablita planillera, pues lo pueden hacer también. Miren, entonces el llavero, pongo la mochila aquí para mostrarles. Entonces les voy a mostrar el llavero, me tiene que quedar aproximadamente aquí. Yo cierro la mochila. Les voy a mostrar primero que todo. Yo primero tengo que cerrar la mochila para mirar dónde quiero el llavero, ¿cierto? Entonces yo cierro la mochila de esta manera y el llavero yo quiero que me quede y voy a marcar con algo. Puede ser con esto, mientras tanto con esta agujita. Entonces el llavero me va a quedar aquí. Entonces, ¿qué dice, niños? Miren, voy a abrir nuevamente la mochila y he marcado donde quiero yo que me quede el llavero. Miren, el llavero yo quiero que me quede ahí. Entonces marqué con una aguja provisionalmente. Definitivamente esta tabla a mí no me funciona, no me va bien esa tabla. Prefiero trabajar directamente en la mochila. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar los 36 hilos que he cortado previamente. Aquí los tengo. 36 hebras. Aquí las tengo. Estas 36 hebras me miden, recuerden, 30 centímetros aproximadamente. No tienen que ser muy largas tampoco. Con esa medida es más que suficiente y importante que quede esta argolla aquí. Ahora, una vez marcado, voy a proceder a coser o anudar más bien eso ahí. Me voy a ayudar de un hilo igualito, del mismo color de la mochila. Y entonces ahí donde he marcado, ya sé más o menos dónde va. Voy a tomar mi hilo y aguja. Y voy a hacerle un nudito a este extremo. Un nudito aquí. Ahora bien, voy a ingresar entonces, voy a poner donde quiero que me quede el llavero aquí. Entonces voy a tomar, voy a poner acá y voy a pasar dentro de la mochila. Miren, paso a la mochila y paso por debajo, por donde quiero que me quede el llavero. Entonces, como tengo el nudo ahí atracándome, voy a ingresar nuevamente por arribita. Si bien ustedes lo pueden hacer directamente con un llaverito, un llavero, pues llavero metálico, o con un mosquetón, el mosquetón y la argollita. Yo no lo tengo, pero lo voy a hacer de esta manera. Miren, simplemente. Bueno, yo creo que ahí estoy con mi cabeza. Voy a correr un poquito para acá. Entonces, miren, niños, he puesto las 36 hebras. He puesto las 36 hebras. Yo creo que voy a tener que acercar un poquito más la cámara para que me puedan observar mejor. A ver. A ver si me ven ahí mejor. ¿Sí? Ahí. Creo que ahí se ve mejor, ¿cierto? Lo que acabo de hacer. Entonces, he cosido, estoy cosiendo más bien. Anudé aquí un poco, hice un nudito acá y simplemente pasé, lo quiero volver a hacer para que a ustedes les quede más claro a ustedes, mis queridos suscriptores del canal. Necesito que ustedes lo vean muy bien. Ustedes van a hacer un nudito ahí, un nudito normal. Van a enhebrar en la aguja, van a enhebrar, ¿cierto? Enhebran van a enhebrar normal.
enhebran, y entonces van a ubicar los hilos, las 36 hebras donde quiere que quede el llavero, ingresan. De adentro, salen, ponen la aguja por dentro y salen. Entonces ahí miren, yo quiero que el llavero me quede ahí, salgo. ¿Qué hago? Miren, entonces el nudito me atraca, evita que esto se me venga para acá y acomodo esto muy bien, de manera que me quede así. Ahora simplemente ingreso, miren. Ingreso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tomo por el nudito, miren, por aquí, por esta hebra, esto me va a sujetar muy bien eso y va a evitar que se me venga para acá. ¿Cierto? Miren, entonces esto va a servir como un segurito ahí, aunque siento que, bueno, ahí miren. Entonces esto me debe quedar separadito, miren. Aquí tengo 18 hebras y 18 hebras, en total son 36, ¿cierto? Ahora yo trato de, volteo el tejido acá y voy a anudar esto muy bien por aquí. Voy a hacer un nudito o voy a asegurarlo aquí. Yo después corto esa hebra y disimulo muy bien. Le doy unas vuelticas, puede ser una vueltica acá, como para esto me quede bien aseguradito ahí. Ya eso no se me va a salir de ahí, ¿cierto? Entonces, ahora sí puedo esconder esa hebra. Voy a ir escondiendo esa hebra dentro del mismo tejido, ¿cierto? Llevo la hebra, la aguja por donde más puedo y salgo adelante. Es como para esconder más que todo esa hebra. Yo después corto esto. Creo que lo estoy haciendo muy corrido. Ahí. Espero me estén viendo ahí, niños. Espero que sí. Corto acá. Y entonces ahí voy a poner ya, ¿cierto? Yo simplemente suelto ahí y corto esto. No necesito llevarlo mucho. ¿Cierto? Volteo. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a hacer el trenzado. Yo miro de todas formas que esto no se me vaya a venir. No, esto no se me viene porque ya quedó asegurado ahí. Ahora yo voy a hacer el trenzado de un cordón redondito. A ver, espero se esté viendo ahí. Sí, ahí tiene que ser. Ahí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a anudar. Voy a hacer el trenzado. Entonces, recuerden, separen esto en 4 grupos. 2 acá y 2 acá de 9 hebras. 3, 6, 9. 9 acá. Rápidamente, esto no es para uno demorarse mucho. 4, 7, 8 y 9. Entonces, aquí están los 4 grupos. ¿Cierto? Tengo los 4 grupos listos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trenzar 2 con 2, miren. Entonces yo normalmente trenzo esto de esta manera. Voy a hacer 2 con 2, miren. Entonces los 2 hilos de los extremos los voy a pasar por el centro, miren. O sea, los voy a enfrentar estos dos por el centro y los cruzo, miren. Los cruzo, ¿cierto? Ahora, estos 2 hilos que están a los extremos, miren, este y este, los voy a pasar por debajo de igual manera y los cruzo. Y a medida que ustedes vayan cruzando los hilos, van apretando suavemente. Estos 2 los pasan por debajo y pasan acá. Los de los extremos, estos 2, los voy a pasar, miren, este y este los voy a pasar por debajo y los cruzo, miren, los cruzo. Estos 2 por debajo
Y así voy a ir trenzando este cordoncito, estos dos por debajo, estos dos por debajo. Y así voy a ir trenzando. Entonces, yo continúo hasta obtener el largo que necesito. 2, los de los extremos, recuerden. A ver. Así. Bueno, entonces tenemos el tejido. Voy a empezarlo nuevamente para que ustedes puedan hacerlo, o sea, para que lo puedan entender. Me dicen si están viendo ahí, me confirman, por favor. Si están viendo. Buenas noches para todas las que se conectan, muy amables. Trataré de acercar un poquito más la cámara para que puedan aprender a trenzar de esta manera. Ahí desaté, miren, ahí desaté, pero ya tengo los 4 grupos separados, miren. Este cordoncito es de 4 grupos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer el trenzado del cordón de este llaverito. Entonces voy a tratar de llevar esto para acá para que no me estorben ni me fastidien. Y los hilos los voy a poner acá. Bien. Entonces voy a tratar de, no sé si acercar un poquito más la cámara. Quiero que esto lo vean muy bien, por favor. No quiero que haya inconvenientes. Ahí. Un saludito para Nenfer. Buenas noches para Marta García. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Te quedó muy linda la mochila. Dios bendiga tus maravillosas manos. Gracias por infinitas tus enseñanzas tan práctica. Buenas noches, bendiciones, hermoso trabajo. Lorena, un saludito para Lorena, para Patricia Ramírez. Qué bonita, ¿tú dónde vives? Deberías darnos clases presencial. Y se ríe. Patricia Ramírez. Y por último, Vianes Arias. Y Angélica Gutiérrez. Hola Andrés, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ahí tengo el otro celular ahí fijo, entonces puedo ir mirando. Ahí. Si acerco demasiado, se pierde la calidad. Entonces no puedo acercarlo. Esto es lo más que puedo acercarlo. Entonces recuerden. Bueno, ahora sí voy a empezar entonces con el trenzado. Recuerden, separen las 36 hebras, miren. Las 36 hebras miden 30 centímetros de largo. Esto lo hice a ojo. No tengo cinta métrica, pero sé que son 30 centímetros. Y no necesito que sea tan largo tampoco. Vamos a trenzar entonces de la siguiente manera. 2 con 2. Entonces estos dos los paso por debajo y cruzo. Entonces los que están afuera, en los extremos, este y este, los voy a pasar por debajo. Por debajo. Estos dos los voy a pasar por debajo. Los de los extremos los paso siempre por debajo, miren, y los cruzo. Estos dos por debajo. Los de los extremos por debajo. Y voy ajustando, ¿sí? Los que están por fuera, este y este, o sea, los que están a los extremos, los voy a pasar por debajo. Este por debajo, miren, y el otro por debajo y los cruzo. Estos dos los voy a pasar por debajo y los cruzo. Voy a llevar entonces un poquito para acá. Arriba. Nuevamente, los que están afuera, los voy a llevar por el centro y por debajo, miren. Lo mismo, estos dos por debajo. Estos dos por debajo. Estos dos por debajo. De todas maneras, si ustedes saben hacer este trenzado de otra técnica, pues lo pueden hacer también sin ningún inconveniente, pero yo lo hago de esta manera. Estos dos
Este y este los voy a pasar por debajo. Estos dos por debajo. ¿Cierto? Y miren cómo va tomando forma el cordoncito. Estos dos por debajo. Y así me voy a ir yendo estos dos por debajo hasta obtener el largo que necesito. Este llavero no tiene que ser muy largo. Por debajo. Yo voy mirando el largor a medida que lo vaya trenzando. ¿Cierto? Lo importante es que quede bien elaborado. Entonces, los de los extremos los paso por debajo. Estos dos por debajo. Los de los extremos por debajo. Estos dos por debajo. ¿Cierto? Entonces yo voy mirando más o menos a qué distancia quiero el llavero. No lo quiero muy largo, recuerden. Entonces, por debajo. Estos dos por debajo. Siempre por debajo. Bueno, estos dos, los de los extremos por debajo. Estos dos por debajo. Miren, entonces yo no necesito que quede muy largo. Creo que así es más que suficiente. Ahora, voy a separar esto en 3 grupos. Ahora los voy a... Ya eran 4, ¿cierto? Miren, 4 grupos. Ahora voy a dividirlo en 3 partes. Entonces, si acá hay 9, por ejemplo, entonces voy a pasar del centro, voy a pasar 3, miren, para ese grupo. ¿Cierto? Miren. Entonces acá quedan 12. Ahora, los 9 que habían acá ya ahora se convirtieron en 6. Entonces voy a pasar de este otro lado. Voy a pasar 6, 3, 3 y 6, 9 y otros 3, 12. ¿Cierto? Y ya los 3 que quedan en este de acá los paso para el otro lado y ya todos me quedan de a 12 hebras. Esto lo hacemos porque el cordoncito va a quedar de esta manera. O sea que un grupo va a desaparecer. Para que les quede claro ahí, un grupo va a desaparecer. Entonces, ahora aquí tengo 12, acá tengo 12 y aquí tengo 12. En total, todos suman 36 hebras, que fue con lo que yo empecé a hacer el cordoncito. Una vez que ustedes tengan los 12 grupos separados, ¿qué vamos a hacer? Voy a tratar de asegurar esto. Voy a hacer una trenza en cada lado, una trencita acá, un cordoncito de estos aquí, un cordoncito acá y un cordoncito acá. ¿Por qué? Porque de ahí voy a pegar unas esferas, precisamente. De pronto, algunos ya lo saben hacer, otros no lo saben hacer. Entonces, para que puedan practicarlo. Espero que hasta ahí haya quedado claro lo que les acabo de mencionar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Voy a tratar de sujetar esto. Sé que esto es un grupo, entonces voy a hacerlo de esta manera. Voy a ponerle un... Bueno, voy a mirar qué puedo poner. Ustedes se inventan qué pueden poner. Por ejemplo, puede ser esta tijera. Pueden anudar de aquí algo pesado. Entonces, esto lo vamos a poner, lo vamos a amarrar de aquí. Ustedes buscan una manera como de sujetar eso para que no se les vaya a juntar con otros, con este grupo de acá. Un nudo provisional, no muy apretado, solo un nudo. Este lo ponemos en otra cosa, puede ser acá mismo, ¿cierto? Vamos a anudar acá, no fuerte, o sea, algo que sea fácil de soltar. Miren, entonces es muy importante que quede así. ¿Por qué? Porque vamos a venir a trenzar este lado. ¿Quién hay por ahí? Dejen su comentario, compartan, comenten. Vamos a trenzar esto, entonces, este lado. Miren, entonces vamos a separar esto. Si hay 12 hebras en este grupo, vamos a separarlo en 4. Es decir, de a 3. Entonces, 3,
6, ¿cierto? 3, 6, 9 y 12. Recuerden, en cada grupo ya tenemos 12 hebras acá, 12 hebras acá y 12 hebras acá. Pero cada grupo vamos a dividirlo en 4. 3, 6, 9, 12. Y vamos a proceder a hacer un trenzado igualito como empezamos. 2 con 2, 2. Bien apretadito al comienzo, 2, para que no quede esas hebras colgando. 2 con 2, 2. Y la de los extremos, 2. 2, esta es la de los extremos por el medio. Y la de los extremos, estos dos por en medio. Bueno, creo yo, y no temo equivocarme, voy a tener que acercar lo más que puedo, pero ya es demasiado. A ver si de pronto puedo acercar más. Ahí, ahí. Me confirman, por favor, cómo están viendo ahí. Dejen en los comentarios. Ok, voy a tener que subir un poquito para acá. Bueno, yo creo que hay, no da para más. Ok, entonces recuerden, 2 con 2. Vamos a trenzar 2 con 2. 2 por en medio. Y la que está en los extremos, los dos hilos que están en los extremos, por en medio. Estos dos por en medio. Y estos dos por en medio. Estos dos por en medio. Y la de los extremos por en medio. Estos dos por en medio. Y estos dos por en medio. Estos dos por en medio. Por en medio. Ustedes pueden trenzar el cordón como ustedes están acostumbrados y acostumbradas, pero yo lo hago de esta manera. El cordón redondo es el mismo cordón que usamos para el cordón de amarre, ¿cierto? Es la misma técnica, miren. Es redondito. Solo que tiene no más en cada grupo 12. Entonces yo voy buscando como la distancia que necesito, ¿cierto? Para este cordón. Bueno, entonces voy a anudar aquí. Obviamente es un nudo provisional. Y ahora me voy a pasar a uno de los grupos, cualquiera de los dos. Vamos a trenzar el lateral, este. Entonces voy a dejar aquí. Voy a trenzar este, miren, el que está al lado, ¿sí? Importante que quede de la misma medida en lo posible del que está en el otro lateral, o sea, este que acabamos de hacer, porque estos dos son los que van a ir a los lados y el del medio, muy importante, quede más larguito, ¿sí? Ese es el que debe quedar más largo, o sea, este que está acá anudado, el del medio, miren, ahí lo separé para que ustedes pudiesen darse cuenta, pudiesen verlo. ¿A qué me refiero yo con que este debe quedar mucho más largo? Entonces, ustedes a la hora de trenzar van a hacer esto y este también lo vamos a separar en grupo de 3, en 4 grupos de 3, 3, 6, 9, 12. Entonces, aquí ya tengo un grupo separado de 3. Gracias, Angélica Gutiérrez, por la información. Me ayuda mucho para saber cómo lo están viendo ustedes ahí, ya que es un directo, no es un video grabado, guardado, sino un directo. Es algo en vivo y en directo. Entonces, aquí estamos nuevamente con 4 hebras, miren, 4 grupos, ¿cierto? Entonces, los del medio, los del centro, perdón, los de los lados, los que están en los extremos, este y este, los voy a pasar por en medio y por debajo, miren, ¿cierto? Entonces, estos dos los voy a pasar por en medio y procuren que quede apretadito al comienzo, ¿sí? Estos dos por en medio. Voy a subir un poquito más para acá. Estos dos por en medio. Muchas gracias a ti, Vianes Arias, por el comentario. Como siempre, ella pendiente. Bendiciones. Estos dos por en medio. Estos dos por en medio, igualito, van a trenzar como ustedes están acostumbrados, un cordoncito redondo. Yo lo voy a hacer un poquito más rápido, pero no me voy a extender mucho aquí. Lo que sí les voy a mostrar detalladamente es el tema de lo que vamos a hacer más adelante. Como les dije,
procuren de que vayan quedando a la misma medida, no puede quedar uno más largo que otro. Procuren que quede de la misma medida en lo posible, ¿cierto? Entonces, miren, este y este deben quedar de la misma medida, los de los laterales van a quedar de la misma medida, traten de que queden de la misma medida. Cada vez que ustedes trenzan pueden contar, o sea, una vuelta y cuentan, una vuelta y cuentan. Por ejemplo, yo aquí lo veo de medida de largo bien, un poquito más este. Y vamos a hacerle al otro poquito. Anudo provisionalmente, miren. Entonces voy a tomar el otro nuevamente, el del lateral, estos laterales, miren. Este y este deben tener por lo menos una distancia parecida. O sea, no va a quedar exactamente igual, pero sí procuren de que les quede de la misma distancia medida, porque esos van a quedar a los lados, esos van a colgar a los lados. El que sí debe quedar más largo es el de la mitad, el del centro. Este va a quedar un poquito trenzado más abajito, ¿cierto? Ustedes trenzan y que quede un poquito más abajo. Procuren de que les quede de esa medida. A ver, en el centro. Yo aquí estoy trenzando otro poquito como para nivelarlo con el que está acá. Ok, anudo provisionalmente. Ahí está. Ahora vamos a trenzar el del centro. Si se fijan, miren, una trencita acá, otra trencita acá. Y vamos a anudar ahora la del centro. Muy importante esta, que quede más alargada. Yo esta costura la voy a reforzar con otra puntada ahora para que quede más apretadito y no vaya a correr el riesgo de se me suelte. Aquí también hay 12 hebras, como las demás. Esta, vamos a separarlo también en grupos de 3. Perdón. Grupos de 3. Procuren que sean grupos de 3, que sean todos igualitos, para que la trencita quede bien parejita, redondita pero parejita. No que un lado vaya a quedar más grueso que otro, porque ya se va a ver estéticamente mal, se va a ver muy mal. Entonces traten de que todos los grupos sean de la misma cantidad. Aquí están los 4 grupos de 3. 3, 6, 9 y 12. Estaba tapando un poquito con la... Ahí lo separo para que ustedes puedan ver nuevamente. 3, 6, 9, 12. ¿Sí? Correcto, ahí están, miren. Entonces voy a hacer la trencita. Les recuerdo, 2 por en medio. La de los extremos por en medio. La del medio por en medio. La de los extremos por en medio. Esto lo voy a hacer así, pero les recuerdo que ustedes pueden trenzar incluso, si no saben hacer este cordoncito redondo, lo van a hacer pues planito. Y lo van a hacer, lo van a trenzar, lo van a trenzar. Recuerde que debe quedar más largo que la de los laterales. Que la de los laterales debe quedar más larguito. Porque ese es el que va a quedar en la parte central. Entonces, para no confundirlo con la de los laterales, debe quedar más largo. Entonces yo trenzo y que me quede más larguito en lo posible. Dejen sus comentarios, cómo están, espero que muy bien, que la estén pasando bien en su... Miren, entonces como les dije, debe quedar, hagámoslo un poquito más largo. ¿Cierto? Más larguito. Miren, ¿se dan cuenta? Miren. El de la parte de abajo debe quedar más largo que los otros, miren. Entonces se dan cuenta, este debe quedar más largo que los otros. Ya se dieron cuenta, niños. Espero lo estén viendo muy bien detalladamente.
porque ahí se ve la diferencia. Los laterales deben quedar más corticos que la del centro, que la trencita del centro. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Simplemente voy a tomar este grupo, cada uno de los grupos, y le voy a hacer un nudo. Si puedo, en lo posible, si quiero en lo posible, lo puedo hacer gruesito. Este nudo es extremadamente importante. Sin este nudo no les va a salir lo que les voy a enseñar a hacer ahora. Si ya lo saben hacer, pues mucho mejor. Miren, es un nudo. Este nudo debe quedar en lo posible gruesito. Vamos a hacer otro nudo ahí. No se preocupen que eso no se va a ver en lo absoluto. Eso no se va a ver. Ese nudo es muy importante porque de ahí vamos a pegar las esferas. Esto va a quedar dentro del tejido. Yo lo hago de esta manera. Hay muchas técnicas más, pero yo lo hago de esta manera. Yo lo aprendí a hacer de esta manera. Les hablo desde mi experiencia personal. Ya que ustedes tengan otra técnica y lo sepan hacer con otra técnica, pues mucho mejor. Bienvenidos. Se puede hacer también sin ningún inconveniente. Entonces, este nudo debe quedar gruesito, ¿sí? Porque de ahí vamos a hacer precisamente. Bueno, de hecho quedó igual a los otros. Voy a tratar entonces de... Lo quiero hacer un poquito... Ya me di cuenta que hay que hacerlo un poquito más largo. No lo puedo dejar así porque queda, miren, si se dan cuenta, queda igual y nivelado a los otros. Trato de que quede más largo esta trencita, la del centro. Voy a procurar que quede un poquito más larga. Entonces, bueno, esto les sirve también de experiencia. Miren, aquí me he dado cuenta que hay que hacerla mucho más larga. Hola, Alba Ibáñez, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenida al directo. Gracias, deja tu like, comparte, comenta. Y a cada una de las personas que están en el directo les pido el favor respetuosamente de que me dejen un like en el directo. Y si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse al canal, a mi canal de YouTube, TGY Bax. Yo soy Andrés, me presento para los que no me conocen, soy Andrés, soy artesano y ahora estoy con el tema de las mochilas, ¿sí? Me gusta mucho, desde siempre he hecho mochilas, bueno, desde aproximadamente 3 años, 4 años ya, 19, no es 2019, 20, 21, 22, hace 4 años empecé con el tema de las mochilas. Desde mi experiencia personal ha sido algo enriquecedor porque me ha ayudado a descubrir nuevas cosas y a lo que uno puede lograr con sus manos. Entonces, no se rindan si están empezando a hacer mochilas. Yo también empecé como principiante y empecé de a poquito. Voy a trenzar esto más largo. Como les había dicho, estoy soltando porque me di cuenta. Muchas gracias, Alba Ibáñez, por el comentario. Si vas a hacer esta mochila de Mafalda, ¿o cuál piensas hacer? Ah, ¿verdad que tú vas a hacer una de unas figuritas? Ya sé cuál vas a hacer. Ya, me demoré mucho, pero ya está nuevamente aquí, ya solté, miren, solté. Y esto debe quedar, como les dije, esto debe quedar más larguito, porque lo que voy a hacer es espectacular, son unas bolitas, pero que yo siempre le hago a mis mochilas. La mayoría de las mochilas, si no tiene pompones como decoración, tienen esas esferas, entonces eso es mi sello personal. Me gusta mucho porque es diferente. Es lo que me diferencia de otras personas que lo hago con estas esferas. Entonces vamos a hacerlo más largo. Estoy trenzándolo un poquito más largo. Está bien, Alba Ibáñez, hay que hacer primero los proyectos. O sea, eso, muy bien, así. Entre más largo, mejor. Un poquito más para tener certeza. Listo, ya. Ahora sí, puedo hacer el nudo tranquilamente. Hago el nudo tranquilamente acá. Y procuro de que me quede bien, que no me quede ninguna hebra. Y aprieto. Ahora sí puedo ajustar y miren, ya me quedó un poquito más largo acá. Y hago un doble nudo. Porque de ahí vamos a hacer precisamente, yo les voy a enseñar a hacer algo. Si lo saben hacer, pues bueno, ya bienvenidos. Pero los que no saben tejerlo, hay personas que no lo saben hacer. Entonces vamos a ver cómo para recordar cómo se hace.
Lo estoy haciendo así porque quiero que me quede muy bien. Tómense el tiempo que sea, pero háganlo bien. Hagan sus proyectos bien. Entonces me di cuenta, vea, perfecto. Entre más gruesito quede esto, mejor, porque de ahí se van a sujetar las esferas. Suelto este. De ahí voy a sujetar unas esferitas. Y eso va a quedar dentro del tejido camuflado. Eso no se va a ver. Entonces, bienvenidos a las personas que se conectan. ¿Cómo están? Yo empecé a hacer la de hombre, que tiene tonos marrones, pero pequeña. Cuando la termine, te envío la foto, supongo, ¿no? Porque no terminaste de decir la palabra. Entonces, bueno, estaré esperando la foto. Vianes Arias. Lo mismo esta, miren, un nudito acá. Y para asegurarlo, para que quede más resistente y más gruesito, eso ahí, vamos a hacerlo doble en lo posible. Doble. Entonces, procuren de que esto les quede muy bien. ¿Sí ven? Nudito, nudito, y esto lo vamos a hacer doble también. Porque este es el secreto para que las esferas se mantengan en su posición, el nudo. Entonces, esto es más que todo un truco que les puede servir a ustedes también si van a hacer esta clase de decoraciones o si la van a empezar a implementar en sus mochilas. El nudo, este nudo va dentro del tejido. Se dan cuenta, debe ser gruesito. Porque eso es lo que va. Se ve un poquito feo, sí, pero eso no se va a notar después. Después esto no se va a notar. Esto no se va a notar, entonces no se preocupen si eso se ve muy grueso ahí. Pero es un tema de que hay que hacerlo, sí o sí hay que hacerlo, sea por A o por B, como dicen por ahí, hay que hacerlo. Te recuerden, el día del centro va a quedar más alargado porque precisamente necesito que quede más larguito ese. Miren cómo va quedando el llavero, si se dan cuenta. Vamos a hacer un nudo aquí también. Perdón. Perdón, niños. Aquí estoy. Dejen su like, perdón, deja tu like, comparta, comente. Y ayúdame, por favor, a el canal. Que el canal siga creciendo con tu like. No te quita nada, es gratis. No le quita tiempo. Simplemente dar un like y ya. Y nuevamente, miren, entonces, esto es lo que quería, que quedaran así, miren. Estos deben quedar nivelados, los de los laterales. Y el del centro debe quedar más alargadito, ¿sí? Otro nudo más para asegurarlo. Sé que es muy fastidioso hacerlo, porque de pronto la gente quiere ver ya el resultado, pero hay que hacerlo sí o sí. Tómense el tiempo para hacerlo, no corran despacio, háganlo despacio. Sé que a algunos les molesta hacer esto, pero bueno, hay que hacerlo. Yo lo hago porque quiero que me quede bien. Una vez que ustedes tengan todos los nudos, simplemente van a proceder a cortar este sobrante. Dejen un poquito ahí, como para que no les quede muy a ras y pueda mantenerse el nudo ahí. ¿Cierto? Miren, por ahora llevamos una parte del trenzado, del llavero. Una vez que ustedes tienen eso, vamos a proceder ahora a tejer con nuestra aguja. Voy a implementar la aguja número 1. Puede ser cualquiera, la 1, la 2 o la 3, ¿cierto? Puede ser cualquiera de estas agujas. Y ahora voy a tomar mi hilo. Quiero hacer una esfera primero de este color. ¿Cierto? Una esfera de este color. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer un anillo mágico. Voy a empezar con... me lo voy a envolver en los 2 dedos. Miren. Me lo voy a envolver en los 2 dedos de esta manera. Y vamos a hacer un anillo mágico.
¿cierto? Un anillo mágico de varios puntos. Entonces, un anillo mágico, lo voy a repetir nuevamente para que ustedes puedan hacerlo. Miren. Se lo envuelven y vamos a hacer esto. Ingreso el crochet por aquí, traigo hebra y giro. Giro y voy a traer esta misma hebra y voy a tejer. Vamos a empezar con 10 puntos bajos. Yo voy a empezar, miren, con 1. Otra cosita importante que desde el comienzo vayan a ingresar sus hilos. Yo voy a ingresar varios hilos, ¿cierto? Como para que me le dé algo de cuerpo al tejido. Pueden ser los mismos hilos del tejido, de la mochila, los mismos colores. ¿Cierto? Miren, los mismos colores de la mochila, muy importante. Por si queremos hacer diseño en la esfera, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Voy a cortar aquí un poquito porque necesito que esto me quede nivelado. Miren, niños, así. Espero se esté viendo muy bien en cámara. Ahí. Junto todos los hilos. Voy a juntar todos los hilos y voy a tomar mi tejido. Voy a tomar mi tejido y voy a empezar a hacer las esferas. Entonces voy a dar una primer puntada aquí. E inmediatamente ingreso todos los hilos, los pongo encima de ese hilo fucsia, si se dan cuenta, y termino el punto. ¿Cierto? Lo termino. Voy a dar entonces 10 puntadas envolviendo todos esos hilos de alma, que son los colores. ¿Cierto? Llevando todos los hilos, no vayan a dejar ninguno por fuera. A ver, ahí para que se pueda ver. Y voy a dar 10 puntadas ahí, envolviendo todos esos hilos. 3. Así es como empezamos, o así es como yo empiezo las mochilas muchas veces. Es la misma técnica del comienzo de la mochila. Vamos a hacer 10 puntos bajos. Llevo 4, 5, 6, o los que consideren ustedes para envolver el cordón. Ya vamos a ver de qué cordón estamos hablando. Una vez que ustedes tengan los 10 puntos bajos, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? 10 puntos bajos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducir uno de los cordones, uno de las trencitas, cualquiera. Una de las trencitas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Simplemente voy a hacer esto. Voy a voltear el tejido de esta manera. Que me quede mirando para allá. Volteamos la mochila e ingreso. Por ejemplo, puede ser este. Exacto, ahí. Y simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar el anillo jalando la hebra corta. Cierro, miren, voy a ir cerrando para que ustedes puedan ver cómo hago yo esto. Yo voy cerrando. ¿Cierto? Muy ajustado, muy importante que quede bien ajustado. De todas formas, miren, la función del nudo es atracar ese mismo tejido, es decir, evitar que la esfera se salga de ahí. ¿Qué voy a hacer yo? Para evitar mucho inconveniente voy a cortar estas hebras que son el comienzo. Solamente, obviamente van a dejar la hebra corta fucsia, de resto la van a cortar las demás hebras, ¿sí? Esto lo van a cortar porque esto es un sobrante, esto ya nos sirve. ¿Cierto? Cortamos, excelente. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Bien, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a irme dando vueltas y vueltas. Esta segunda vuelta va a funcionar de la siguiente manera.
Bueno, no tengo marcador de punto, pero yo de todas formas sé, ustedes van a marcar el primer punto. Van a hacer lo siguiente. Miren, entonces tengo uno de los grupitos. Perdón, tengo una trencita ya ahí lista para ir formando la esferita. ¿Se dan cuenta? Espero se vea muy bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir dando puntadas, arrastrando todos los hilos y por supuesto el hilo corto del comienzo. Me voy a ir al primer punto. Ingreso la aguja tomando la pestañita trasera como siempre lo he hecho para los tejidos y voy a ir dando 2 puntadas. Entonces ahí empiezo con una, con 2. Puedo jalar un poco esto para que no se me vea ese comienzo ahí, ¿cierto? Vea, para que no se me vea eso ahí. Me paso al siguiente punto y voy dando otras 2 puntadas. En cada uno de los puntos disponibles voy a ir dando 2 puntadas. Voy a ir dando 2 puntadas para ir formando el llavero. Muy importante que no se vean los hilos. O sea, en el revés, independientemente de que sea revés, también eviten que les quede prolijo el tejido. Entonces vamos a ir dando 2 puntadas, les recuerdo, para que lo vayan haciendo, si es que lo van a hacer en este momento, o ya saben que el video, el directo, queda guardado. 2 puntadas en cada punto disponible. Yo las esferas las quiero totalmente unicolor, no le quiero hacer decoración, nada. Pero esto lo hago para tener un alma, ¿cierto? Para que me le dé resistencia al tejido, por supuesto. No es obligatorio, pero si ustedes quieren que esto tenga más resistencia y quede más prolijo, ingresen hilos. Sigo tejiendo entonces hasta el final de a 2 puntadas. Por eso era muy importante doble nudo para que quedara bien sujetico, miren. Entonces, si se dan cuenta, él no se nota, miren, a simple vista, él no se nota el nudo, ¿cierto? Él queda dentro del tejido, miren. Entonces, yo sigo dando 2 puntadas hasta el final. Yo sé dónde termino. Bueno, pero voy a poner esta vez y voy a ingresar una hebra contrastante para tener una referencia mejor, ¿sí? Vamos a utilizar una hebra contrastante, puede ser el terracota. Y voy a marcar el primer punto. Una vez que yo llegue al primer punto, lo voy a marcar. Entonces, miren, voy llegando y sé que debo llegar por aquí. Entonces, sigo tejiendo 2 puntadas hasta terminar la vuelta número 2. Porque recuerden que el anillo mágico ya cuenta como la primera vuelta. Entonces, esta vendría siendo la segunda vuelta. Entonces sigo hasta aquí, miren. Aquí ya he terminado la vuelta número 2. Vamos a empezar la vuelta número 1 con un punto. Y inmediatamente, ¿qué voy a hacer? Lo voy a marcar con mi hilo contrastante. Mírenlo aquí. Procuren de que sea un color diferente al que están tejiendo. Este me contrasta muy bien con el fucsia, ¿cierto? Entonces yo voy a marcar ese primer punto. Si ustedes tienen marcadores de puntas, pues mucho mejor. Mucho mejor, pues porque obviamente se van a evitar esto, tener que ir colocando un marcador, pero yo no tengo, entonces marco el primer punto, ahí ya está marcado, simplemente lo aseguro con otra lazada, otro punto, deslizo más bien el punto por ahí, ¿cierto? Lo deslizo, ahí está. Entonces ahí ya está el primer punto marcado, esto simplemente para referencia, es decir, para saber dónde empiezo y termino una vuelta. Entonces, un punto, en el siguiente, un aumento. Bueno, mejor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar 2 puntadas o un punto. No, 2 puntadas en cada punto mejor. ¿Por qué? Porque siento que aquí se me puede encocar. Voy a dar 2 puntadas en cada punto, ¿sí? 2 puntadas. A mí el tejido normalmente se me encoca mucho, entonces por lo tanto voy a emplear 2 puntadas también en esta tercera vuelta. En cada punto disponible 2 puntadas. Solamente en esta tercera vuelta, ¿sí?
porque de resto ya, vamos a ver, 3 aquí. No las voy a hacer muy grandes porque obviamente entre más, o sea, quiero que queden bien bonitas. Creo que ahí se está viendo bien, sí. Y recuerden arrastrar el hilo del comienzo hasta donde más puedan o hasta donde alcance, porque va a llegar un momento en el que ya va a quedar tan corto que incluso podemos cortarlo. Incluso yo puedo cortar ese hilo de una vez ya, porque ya lo arrastré desde el comienzo, ya es más que suficiente. No se me va a desasegurar el tejido, nada. Ya lo digo porque ya lo he hecho así muchas veces y no me ha pasado, me ha salido muy bien. Entonces corto acá con cuidado de no ir a cortar el tejido, claro está. Entonces, una vez que ustedes terminen esta vuelta, dando 2 puntadas en cada punto, si sienten que el tejido se les está floreando, sí, se les está formando ondas, entonces no hagan dos, no hacen dos, sino que van a hacer una puntada, un punto, un aumento, un punto, un aumento hasta el final. Bueno, entonces acá espero se esté viendo muy bien. A ver cómo veo yo acá esto. Bueno, creo que de hecho esta va a ser la última vuelta de aumentos porque son solamente 3, sí. Ya la siguiente vuelta, bueno, ya si ustedes sienten que ya son muchos aumentos, reduzcan. Yo, por ejemplo, voy a reducir. No necesito llevar un patrón, no necesito nada, simplemente que esto me quede aplanadito en esta tercera vuelta. Y yo voy poniendo los aumentos donde consideren. No necesito guiarme de un patrón, no. Se dan cuenta que ustedes mismos pueden poner los aumentos donde ustedes gusten, siempre y cuando se les quede planito. Esto debe quedar planito. Entonces, ahora sí, voy acercándome cada vez al final de esta vuelta. Yo cierta distancia ya estoy colocando un aumento porque como comencé con varios aumentos, entonces sí sentía que el tejido se me estaba echando ondas. Bueno, vamos a seguir entonces hasta el final. Hasta el final. Bueno, entonces llegamos al final, miren, se dan cuenta, ahí tengo el marcador de puntos. Voy a proceder a retirarlo. No, ya con 4 vueltas queda demasiado grande, no quiero hacerlo con 4 vueltas. Entonces quito la marca, por eso es muy importante ponerlo así. Y vamos a marcar el primer punto, no más para referencia, no más, no lo necesito para más nada. Y lo voy a marcar en lo posible, ya lo puedo marcar aquí, por aquí afuera, miren, para no estarlo quitando, ni sacando, ni quitando, ni sacando, sino que él queda ahí ya como referencia para determinar dónde termina la vuelta. Dónde comienza y termina la vuelta, simplemente lo anudo ahí por fuerita, por fuera del punto. Ahí está. Vuelvo y pongo la aguja, pongo la aguja y sigo tejiendo normalmente. Ahora no voy a hacer más aumentos. ¿Por qué? Porque necesito que el tejido se encoque. Voy a dar 3 vueltas, 3 o 4 vueltas totalmente lisas. Espero les quede claro hasta ahí. 3 o 4 vueltas lisas. Voy a dar las 4 vueltas, de hecho son 3 o 4, voy a mirar, ahí voy mirando. Cada vez que vaya tejiendo voy mirando. Entonces miren, esto era lo que yo quería, que se me empezara a encocar ya ahora sí el tejido. Entonces con esas vuelticas voy a formar el cuerpo de la esfera, ¿cierto? Miren cómo va quedando bonito esto. Ya va tomando su forma. Entonces me voy yendo hasta el final, recuerden, y voy a dar las 3 o 4 vueltas. Yo voy mirando según el tamaño que quiero. Si quiero la esfera alargada, bueno, ya no vendría siendo una esfera, sino un, qué sé yo, un óvalo, podría decirse así. Pero si yo la quiero bien redondita, entonces hacemos 3. Yo creo que con 3 vuelticas es más que suficiente. O hagamos las 4, ahí vamos mirando. Eso ya lo determinan ustedes, cómo quieren que tenga la forma esa decoración. Entonces yo sigo dando puntadas hasta el final. Dejen su comentario, quién hay por ahí, compartan, escriban, qué quieren saber, cómo les está pareciendo sinceramente el tutorial.
si les está pareciendo aburrido o les está pareciendo interesante o lo están entendiendo o no lo están entendiendo, cualquier cosa, pero comenten. Sea malo o bien, pero comenten para saber en qué aspectos creen que debo mejorar. Es muy importante que me hagan saber todo eso. Y por supuesto, hay que tener en cuenta todas las opiniones. Vuelta número 2, miren, como les dije, este hilo simplemente me sirve, es una marca, ¿sí? Pero me sirve como referencia. Entonces sé que ahí ya terminé, voy a empezar otra vuelta, la vuelta número 2 de levantamiento o de encocamiento más bien. Sigo avanzando punto por punto. Recuerden que estoy tejiendo sobre la pestaña trasera. Lo pueden hacer tomando también todo el punto, pero como mi tejido no es así, mi tejido es con la pestaña trasera, hablo de la mochila. O a lo mejor haga las esferitas de este mismo color. ¿Qué opinan ustedes? Si la quieren que la haga, que haga las 3 esferitas de este mismo color o una esferita de color diferente. Ustedes me dirán si hago una esfera de un color, una esfera de otro color y otra esfera de otro color, o las hago de este mismo color. Yo hago lo que ustedes me digan. Entonces, comenten de qué color quieren de qué colores ustedes quieren que yo haga la esferita. Pueden compartir este video, este directo con las personas o las cuales ustedes consideren que les gusta, que quieren aprender a tejer estas cositas a crochet. Eso es una técnica a crochet, pero sin dejar de un lado la técnica guayú. Es una técnica guayú, pero también es una técnica en crochet. La técnica es de los guayú, pero eso se hace con una aguja de crochet. Y voy llegando al final de la vuelta número 2. Y creería yo, voy mirando a ver, esto lo voy mirando yo acá. Abajito, ahí. Tengo la mano muy corrida hacia la izquierda, entonces creo que no me estaban viendo. Ahí, sí. Eso es lo bueno de tener otra herramienta para que me informe cómo es que voy tejiendo. El mismo dispositivo, miren, el mismo dispositivo me indica dónde tengo bien ubicado. Bueno, entonces lo voy a hacer en cada uno. Aunque este fucsia me parece bonito. Este fucsia me parece bonito para las esferas, me pareció coqueto este color. Pues ya que no lo implementé mucho en la mochila, solamente en el vestido. Pero bueno, ahí lo voy haciendo entonces con voy a hacerlo con colores. Les aclaro que ustedes pueden hacer diseño también en las esferas, obviamente, sin ningún inconveniente, normal. Se teje también, pero ya he decidido hacerlas unicolor. Unicolor. Entonces, una vez que yo empiezo la vuelta número 3, miren, ya paso la marca. Por eso es muy importante dejarla afuera mejor para no estarla quitando tantas veces. Y en lo posible traten de que esto no se le cierre todavía, que mantenga su forma las paredes, pero que no se le cierre todavía. Es muy importante. Sigo entonces. Vuelta número 3. Y ya me di cuenta que son 4 vueltas. Entonces rápidamente voy a darle a esta vueltica. Pero se me está enganchando mucho con la del centro, con las puntadas del centro. Entonces hay que tener mucho cuidado de que al momento de ustedes estar tejiendo rápido, he visto que hay muchas personas que tejen demasiado rápido y mis respetos para esa gente que teje demasiado rápido. Yo tejo a nivel medio, no soy tan rápido, pero tampoco soy tan lento. Mi intermedio, estoy en nivel intermedio, no soy todavía experto, pero sí he implementado muchas cosas que he visto de los propios indígenas guayú. Entonces trato de que la técnica se mantenga.
y ser un referente para ustedes, para todos los que me ven en el tejido guayú. Entonces les agradecería mucho que por favor se suscriban al canal, me compartan en sus redes sociales. Vamos a hacerlo. Y bueno, estoy terminando, entonces, bueno, de hecho todavía estoy en la mitad del tejido, sí. Entonces miren ya, él se va encocando, miren. ¿Se dan cuenta? El tejido, el mismo tejido, y yo trato de hacer esto, voy abriendo un poquito el tejido para que no se me encoque, no se me cierre el tejido, miren. Entonces, una vez que yo haga esto, no, yo creería que con 3 vueltas, ya me di cuenta que con 3 vueltas es más que suficiente. Quiero hacer una esfera de color marrón y una esfera de color, creería yo que color piel. O, sí, color piel y marrón. Las voy a hacer así. Entonces, ustedes ahora van a implementar sobrantes de hilos porque vamos a hacer el relleno. Lo pueden hacer con vellón o algodón siliconado, pero yo no lo tengo. Tenía, pero ya no tengo. Voy a usar entonces el mismo sobrante de hilo que tenga por ahí, sobrantes. Y para rellenar, esto lo vamos a hacer un poquito más arriba, en 1 o 2 vueltas más. Solamente 3 vueltas. He decidido hacer 3 vueltas lisas, ¿sí? Sin aumento y sin disminución. Ahora vamos a hacer la disminución, la primera disminución. Ustedes pueden hacer una disminución invisible o pueden hacer una disminución saltándose puntos, volándose puntos. Miren, entonces tengo un cordoncito ya ahí dentro del, miren, y es el nudo que está ahí. Y ahora yo simplemente, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir volando un punto de por medio. Pero traten de tomar toda, esta vez sí lo voy a hacer así. No, vamos a hacerlo con la pestaña trasera. Entonces, ¿qué van a hacer? Miren. Punto que sigue, se lo vuelan. Pasan al siguiente punto y lo tejen. ¿Qué es decir? ¿A qué me refiero con volármelo? Lo evito, lo evado, no lo determino para nada, simplemente dejo que pase y me paso al siguiente punto. Yo esta disminución la hago así. No es muy conveniente, pero yo igual hago. De todas formas, traten de jalar los hilos para que las almas no se les vea ya en la disminución. Este punto lo evito y voy a tomar el otro. Entonces, automáticamente, al hacer esto, ya se me va cerrando por completo, miren. Se va cerrando el tejido, se echa para adentro y va a ser mucho más fácil el tema del relleno. Niños, no. Siento que de pronto al hacer esto, hagamos una vuelta más. Sí, hagamos una vuelta más, no importa que les haya dicho esto. ¿Por qué? Porque necesito que la bolita quede bien. Porque si yo hago solamente 3 vueltas, al disminuir va a quedar algo se va a ver muy raro. Entonces, hagamos mejor 4 vueltas lisas. Esta va a ser la cuarta vuelta. La voy a tejer entonces. Cuarta vuelta. Mejor la voy a hacer. La voy a hacer porque quiero que me quede bien elaborado esto, ya que una vez que yo tenga esto hecho, ya no puedo hacer más nada, ya lo voy a dejar ahí. Esta es la decoración definitiva de esta mochila, la voy a dejar, pero tengo que darle otra puntadita aquí para reforzar. Yo voy a reforzar con otra puntada para que me quede bien eso ahí. Yo lo voy a reforzar mejor. Y voy a hacer algo diferente porque necesito que eso me quede bien reforzado. Vamos a seguir avanzando entonces en este tejido de la esfera, de la primera esfera de 3 que tengo que hacer.
Y una vez que yo tenga la vuelta elaborada, voy a proceder a hacer las disminuciones, o sea, 4 vueltas lisas. Miren, ahí ya estoy en la cuarta. Procuren de que esto se mantenga bonito. A ver, creo que tengo un poquito la cámara corrida. Ahí. O soy yo el que tiene la mano un poquito corrida. Ahí. Voy llegando al final de esta vuelta. Ok, nuevamente estoy acá. Vamos a finalizar esta vuelta número 4. Un poco que me quede muy largo, muy grande esto. Bueno, ahí le voy a dar la forma ya. Ahora, después de finalizar la cuarta vuelta de este tejido, totalmente liso, vamos a empezar a hacer disminuciones volándonos puntos. Entonces, dejo este último punto, que es más bien el primero, y me voy a volar el siguiente. Me lo evito, lo evado, lo ignoro. Me paso al siguiente y lo tejo. Este lo evito y me paso al siguiente y lo tejo. Obviamente ustedes pueden hacer disminución invisible. Para los que no saben qué es una disminución invisible, les voy a contar. Se hace de la siguiente manera. Esta es la técnica que se emplea muchas veces para los amigurumis. La puntada, el punto tiene 2 pestañas, que es la trasera y la parte delantera del punto. Vamos a tomar la pestaña delantera del primer punto, me paso al siguiente punto y también tomo la pestaña delantera y simplemente voy a tejer ahí, ¿cierto? Y vuelvo y hago. Bueno, de hecho podríamos hacer esta disminución también. Vamos a hacerlo así. Entonces, un punto, una disminución, un punto de por medio, tejidito, me paso al siguiente y hago punto. En el siguiente tomo, miren, las pestañas delanteras, voy a tomar la pestaña del primer punto y la pestaña del segundo punto, pero la pestaña delantera. ¿Qué voy a hacer? Simplemente una vez que yo tenga esto, voy a tejer acá y voy a cerrar. Entonces, se dan cuenta que es una disminución que a lo mejor se forma una textura acá. Tampoco me gustó esta disminución para esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volarme los puntos. Mejor, prefiero así, para que no se vea un tejido raro ahí. Se ve como un relieve, no me gustó esa disminución así para esta clase de proyecto. Entonces, un punto lo tejí, miren, el primerito, este me lo tengo que volar, de hecho. Primer punto de la vuelta, tejo, tejido. El siguiente lo voy a volar, me lo voy a volar, lo voy a evitar, lo voy a ignorar. Me paso al siguiente y lo tejo. Entonces, este lo paso y tejo el siguiente. Entonces, un punto de por medio se lo van a volar, un punto de por medio, y es mucho más rápida esta técnica. Me gustó más esta técnica de disminución volándome puntos. No tengo que hacer, o sea, simplemente es volarme y ya. Evitar un punto de por medio, no lo tejo y simplemente voy avanzando más rápido. Y se va cerrando más rápido el tejido. Miren, si se dan cuenta el tejido, obviamente procuren de que no se les vea mucho las almas, pero así van haciendo sus disminuciones. Sí, a esto se le puede decir pues disminución, ¿sí? Porque a lo mejor a las personas no les gusta decirle disminución, sino más bien volado de puntos. Evito sigo al otro. Y procuren, y si es posible, si pueden hacerlo también con color, con el mismo color de este hilo fucsia, lo hacen, las almas, a eso me refiero. Pero yo ya he decidido hacerlo con Entonces, una vez que yo tenga ya siquiera la primera vuelta de disminución,
recuerden, uno se evitan este, pasan al siguiente y se lo vuelan. Esto solamente lo voy a hacer acá, pero en el siguiente voy a cortar eso, uno y sigo al siguiente punto. Recuerden, van a evitar un punto de por medio, lo van a dejar sin tejer y así es una disminución. Entonces, si se dan cuenta, miren, el tejido automáticamente, ya ahora sí puedo decir que se va cerrando el tejido. El tejido se va cerrando. Paso a este, me paso al otro y así. Voy a ir volándome un punto de por medio, este, paso al siguiente. Evito este, me paso al siguiente y así hasta el final de la vuelta número 1 de disminución. La primera vuelta de disminución, vamos a hacer por lo menos dos vuelticas más y creería yo que acá vamos a poder rellenar. Entonces evito este, me paso al siguiente y antes de rellenar les voy a contar qué vamos a hacer. Miren, evito este, paso al siguiente. Esto es una técnica de disminución, pues muy poco, digámoslo así, muy poco común o una técnica sencilla, muy fácil, muy rápida de implementar. Una vez que yo llegue al final, yo puedo ir cerrando un poquito acá, tratando de que no se me vean esos hilos. Ok, entonces aquí ya. Una vez que lleguen al final, vamos a cortar las almas. Voy a cortar las almas inmediatamente. Ya, las voy a cortar, listo. ¿Qué voy a hacer yo? Miren, así quedó la forma para rellenar. Ustedes van a rellenar. Y vamos a proceder a rellenar. Entonces, ustedes van a tomar sobrantes, sea lo que tengan. Yo acá estoy, miren, trataré de rellenar con esto, no importa que sea de colores. Traten de ir allí rellenando su tejido. Yo no tengo algodón siliconado, no lo tengo. Pero pueden rellenar con sobrantes de hilos. Esto también es una forma práctica de reciclar su... Miren, entonces van rellenando, ¿se dan cuenta? Es muy importante que esto tenga una forma más o menos redondeada. Obviamente no van a quedar perfectas porque la perfección no existe, pero vamos a tratar de que quede bien el trabajo. Procurar de que el trabajo quede bien. Vamos a ir rellenando suavemente, lentamente, sin exagerar, por supuesto. Yo voy mirando hasta donde le cabe. Relleno. Sí, esto todavía le cabe un poquito más para que quede bien, que mantenga su forma, que conserve su forma, ¿cierto? Miren, así va quedando el diseño de este. Entonces, ¿por qué he decidido cortar las almas ahí, finalizando la primera vuelta de disminución? Le cuento que al seguir dando las disminuciones se van a seguir viendo esos hilos, entonces opté para cortar esos hilos ahí. Una vez más, me cabe otro poquito, pero un poquito sin exagerar como les había dicho. Yo creo que con esto es más que suficiente, ya no necesito más. Trato de hacer una bolita con él para que me sea mucho más práctico al ingresar. Ya, ahora sí, ya no puedo exagerar más, ¿ok? Aunque esto todavía siento como que la forma de esta. Bueno, ahí, lo voy a dejar ahí, ¿cierto? Quitamos el relleno de aquí, lo voy a emplear ahora en las otras esferas. Entonces, ahora sí, voy a tomar mi aguja y mi crochet, perdón, mi crochet y mi tejido, porque valga la redundancia, es lo mismo. Mi crochet. Entonces, aquí, recuerden que aquí había hecho una última disminución, la tejo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. Me voy a volar un punto de por medio y voy a dar puntadas. Me vuelo un punto, paso al siguiente. Y así para ir cerrando paso me paso al siguiente. Entonces, esto es una manera práctica de reciclar.
ya no necesito este marcador de puntos. Ya lo voy a quitar, voy a proceder a retirarlo, porque esta marca o este hilo ya no lo voy a emplear ya en esta vuelta, en esta figura, en esta esfera. Entonces, me paso al siguiente, levanto para que me sea más práctico y simplemente tejo. Evito este punto, paso al siguiente y voy dando las puntadas hasta ir cerrando completamente la esfera. Así me voy a ir yendo hasta el final del tejido, hasta donde yo considere que ya no caben más los puntos, que ya quedó del todo el tejido, ¿cierto? Bueno, niños, ahí siento que todavía, ¿no? Es porque lo siento, puedo meter otro poquito de relleno. Puedo meter otro poquito de relleno. Sea hilo, sea el mismo hilo, el mismo algodón vellón o el algodón acrílico, como le dicen también por ahí, que emplean para los amigurumis. Eso lo podemos implementar también para esta clase de proyecto, pero como no lo tengo, si ustedes no lo tienen, sé que muchos no lo tienen, entonces rellenen con sobrantes de hilo o de lana, como les quede más fácil a ustedes ya. Ahora sí voy a seguir cerrando el tejido, recuerden volándome un punto de por medio, volándolo, evitándolo, como le quieran decir, o como le conozcan a ese cierre. Miren, entonces simplemente voy tejiendo, me paso al siguiente punto, lo evito, paso al siguiente, levanto el punto, si les queda muy difícil lo levantan, miren, y simplemente lo cierran, lo tejen, perdón. Este lo evito, paso al siguiente, pero antes yo lo levanto. Yo antes de todo lo voy levantando. Lo voy levantando de esta manera y lo tejo. Lo tejo. Ya prácticamente me estoy quedando sin puntos, estoy totalmente ya copado de puntos. Voy a terminar de rellenar allá, pongo esos hilos adentro con la misma aguja, si es posible planito mejor, con algo planito van metiendo esos hilos para que no sobresalgan. Bueno, ahí, no me da más tampoco. Ok, ya estoy prácticamente quedándome sin puntos porque ya me he volado bastantes. Entonces el tejido es muy importante que en la primer vueltica ustedes hagan la primer vueltica de disminución, corten las almas para que no se les vaya a quedar viendo eso por ahí. Y ahora sí, un puntito más hasta donde yo vea que ya no me caben más y ya me quedo con poquitos puntos. Ok, ahí. ¿Qué voy a hacer? Corto esta hebra. Corto esta hebra. Una hebra considerable, pero tampoco tan exageradamente. Si yo veo que estos hilos se me ven, simplemente los echo para adentro, lo que se me vea. Bueno, estas son las almas. ¿Qué hago? Ahí está, miren. Pero yo debía haber hecho un nudo de seguro. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Simplemente voy a tratar de esto. Ok, ya, ahí está. Un nudos, aseguro y paso. Ahora, con ayuda, miren, ya tengo mi primer bolita, por así decirlo, esfera. Tengo la mochila volteada de esta manera, pues para poder, obviamente ya está así, pero la tengo volteada de esta manera para poderles explicar el tema de estos, ¿cómo se dice? De estas esferas. Tomo entonces mi hilo, mi aguja, perdón, la capotera, y trataré de llevar este tejido por dentro. Sí, señores, la voy a llevar por dentro.
Y esto lo voy a llevar por dentro. ¿Qué hago? Yo simplemente voy rematando. Por ejemplo, me puedo pasar a este punto y doy un remate sencillo, una, digámoslo así, una lazada, por así decirlo. Envolviendo, aunque ya está muy, la corté, la dejé muy cortica, bueno, ahí ya está. Y paso ese nudo por ahí y aprieto. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Yo simplemente voy a llevar esto por el centro y lo saco arriba del tejido, ¿cierto? No voy a jalar porque no puedo exagerar. Miren, que quede ahí, miren cómo queda allá. Si quieren hacer disminuciones, pues lo pueden hacer, una disminución. Ya ahora con la ayuda del crochet, con ayuda de mi crochet voy a ir escondiendo esa hebra lo más que pueda dentro del mismo tejido. Dentro del mismo tejido van a ir escondiendo esa hebra. Van a ir escondiendo esa hebra. Y recuerden que estoy utilizando la aguja número 1 de esta marca. Bueno, no sé si se alcance a ver ahí. Bueno, es una aguja del número 1, miren, acorde al tamaño del hilo, al grosor del hilo. Entonces ya tengo prácticamente esta primer esferita. Y voy a esconderlo un poquito más. Voy a esconder este hilo un poquito más para, pues obviamente que no se vea ese hilo por ahí colgando. Listo, ya. No necesito llevar mucho eso, sin exagerar. Con esconder esa hebra es más que suficiente. Y ahí está, miren. Ahí me quedó la primer esferita. O semiesfera, no sé cómo lo ven ustedes. Ahí está. Voy a hacer las demás de la misma manera. Entonces la de abajo debe quedar un poquito más alargada. Esta me quedó un poquito... ¿Sí? Pero bueno, ya me quedó así. Insistí mucho en que esto me quedara más abajo, pero bueno, al poner la otra aquí me va a quedar más abajo. Me queda bien. Siguiente color. Vamos a tomar el color. Ok, este es de acá. Antes de continuar, les confieso que estoy preparando el tutorial de la gasa. Acá lo estoy haciendo la gasa tejida con diseño. Entonces, para que esperen el tutorial, de verdad lo estoy ya preparando. El tutorial de la gasa con diseño, pero es tejido. Miren, es un tejido. Todavía me falta grabar una parte del video. Y vamos a continuar entonces ahora con la siguiente esfera. Voy a elegir esta oportunidad el crudo. O el crudo, o no sé si el crudo, o, a ver, lo estoy pensando muy bien, porque sé que este color ensucia bastante. Entonces, hagamos la esfera en color, sí, hagámosla así, no importa. No me voy a complicar, voy a hacerlo de esta manera y voy a emplear los mismos hilos. O sea, voy a emplear voy a emplear el marrón oscuro, el terracota, el marrón. Miren, voy a emplear estos dos colores y por supuesto el fucsia para que me le dé resistencia. Antes de ingresarlos, obviamente vamos a proceder a hacer el anillo. Un anillo mágico de 10 puntos bajos. El anillo mágico, les recuerdo, yo me lo envuelvo en dos dedos para que me quede el anillo más amplio, más ancho. Ahí para que se vea a la cámara. Sí, ahí. Y simplemente voy a ingresar el crochet por acá. Traigo esa hebra, mire, así. Meto el crochet y giro. Una vez que yo tenga girado esto, traigo. Me retiro de los dedos el anillo mágico. Me lo retiro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer... Sí, voy a hacer entonces el primer punto bajo dentro del anillo, picando adentro del anillo.
¿cierto? E inmediatamente, lo digo de esta manera para que lo hagan rápidamente, no se vayan a confundir, lo deben hacer ahí mismo. No es que lo tengan que hacer, pero es recomendable. Yo lo hago así porque siento que me queda más seguro el comienzo, ingresando todos los hilos desde el comienzo. Entonces, lo hago y voy a empezar a hacer envolviendo todos esos hilos como almas. Vamos a hacer 10 puntadas en total. 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 5, espero lo estén entendiendo muy bien. Si lo saben hacer, perfecto. Y para los que no, recuerden que es un anillo mágico con 10 puntos bajos. 10 puntos bajos. Si no quieren hacer anillo mágico, hacen una cadeneta, pero la cadeneta procuren de que quede el ojo bastante grande para que el momento de ingresar el cordón pues sea mucho más breve obviamente de ingresarlo. 1, 2, 3, 4. Entonces, si van a hacer empezar, si no quieren empezar con anillo mágico y quieren iniciar con cadeneta, lo pueden hacer también, sin ningún inconveniente. Pero procuren de que la cadeneta les quede por ahí de 10 cadenitas para que quede espacio para la hora de ingresar el cordón. Claro está que con esa técnica es mucho más difícil porque ya tendrían que desatar el nudo y hacerlo más grande todavía, porque no es como el anillo mágico que ustedes lo pueden ajustar al cuerpo del cordón. Entonces, recomendación como primera opción, el anillo mágico, ¿sí? Para esta clase de tejido, ¿cierto? Para formar el anillo mágico y que el nudo quede dentro del tejido. Entonces, recuerden hacer 10 puntadas en bajo, 10 puntos bajos, perdón. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se estará viendo ahí, sí, 9 y 10. 10 puntos bajos. ¿Cierto? 10 puntos bajos. Ahora, una vez que yo tenga mis 10 puntos bajos, nuevamente, por esta razón debo girar la mochila. Porque trabajo más cómodamente. Entonces lo trabajo que quede mirando el diseño para allá, la figurita quede mirando para allá. Entonces tomo mi cordón. Miren, tengo el anillo mágico. Ahí se está viendo claramente. A ver. Ahí se está viendo claramente el anillo mágico. Ok, sí, perfecto, ahí se ve. Tomo uno de los cordoncitos, miren, tomo el llaverito, el completamente lo tomo y elijo, por ejemplo, yo quiero, vamos a hacer el clarito en la parte larga, lo voy a elegir aquí, lo ingresamos, miren, ingresamos el cordón. Ahí está, ingresamos el cordón, ¿cierto? Cerramos. Vamos a cerrar acá, tirando de la hebra corta. Buscan la hebra corta. No se vayan a confundir, miren, es esta, la del anillo mágico. Vamos a cerrar completamente y lentamente, sin exagerar ni ser muy bruscos a la hora de cerrarlo, para que él quede bien atracadito. Ahí, miren, entonces ya con el nudo sé que no se va a salir. Pero antes de continuar el tejido, yo por temas de comodidad y tema de poder visualizar bien lo que estoy haciendo, voy a cortar los hilos del comienzo. Ok, traten de que queden bien cortaditos, que no quede nada por ahí. Retiran. Y ahora sí, eso también puede servir de relleno. Todo esto sirve de relleno. Bueno, ahí voy un poquito la cámara. Volteamos el tejido y miren, esto debe quedar así. Esto debe quedar de esta manera. Y ahora voy a tirar completamente de esta hebra corta hasta que me quede bien apretado. Una vez que yo tenga esto, simplemente me voy a dirigir al primer punto. ¿Esto cómo es que yo lo tengo acá? Ok.
Toca tomar cada uno de los hilos porque esto está aquí un poquito confuso. Esto lo voy a llevar para acá. Vamos a comenzar haciendo el tejido de la esfera número 2 de nuestro llavero. Entonces pongo en lo posible a este lado, miren. Así es que me debe quedar para comodidad a la hora de trabajar. Esto debe quedar a este lado. Entonces recuerden, miren, ya cerramos el anillo mágico tirando de la hebra corta, mírenla acá. Y ahora yo, sin que se me escape, por supuesto, los hilos, los puntos, porque ya son 10 puntos. Yo hice 10 puntos. Pero hay ocasiones en las cuales nosotros podemos hacer 12 o menos puntos, o sea, dependiendo del tamaño del cordoncito. Entonces, este se adaptó a 10 puntos. Voy a buscar el primer punto y voy a dar 2 puntadas en ese primer punto, tomando la pestañita trasera, les recuerdo. Tomando siempre la pestaña trasera de cada punto. Hola Kat, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Gracias por asistir al directo, muy amable. Entonces voy a dar 2 puntadas en cada punto disponible para ir formando la esfera número 2 de este hermoso llavero. Sencillo, pero muy lindo, realmente. Ustedes lo pueden hacer con diseño, sin diseño, como quieran. 2. Y si pueden, marcan de una vez el primer punto para saber dónde termina la vuelta. Yo no lo voy a marcar porque yo sé dónde termina, pero si consideran necesario lo hacen. Voy dando 2 puntadas en cada punto disponible. Dos puntadas en cada punto disponible. Vamos a avanzar hasta el final de esta vuelta número 2, porque el anillo mágico cuenta como la primera vuelta. Entonces, esta debe quedar del mismo tamaño que la otra, la que ya hice, que esta que ya está elaborada. Por lo tanto, por eso lo hice de 10 puntos para empezar. En esta segunda vuelta voy a tener 20 puntos. Al finalizar esta vuelta voy a terminar con 20 puntos. Entonces sigo avanzando hasta el final. Recuerden 2 puntaditas en cada punto para que el platico se vaya abriendo. Vamos a hacer de cuenta que estamos haciendo platicos para el comienzo de la mochila, pero en realidad no es un comienzo, sino en la esfera que estamos elaborando. Estoy dando 2 puntadas en cada punto disponible. Hola Ana Mabel Arias, ¿cómo está usted? Espero que muy bien. Aquí ya llevamos 1 hora de directo. Hace 1 hora empezamos, pero bueno, bienvenida, ¿cómo está? Espero que muy bien. Estoy haciendo unas esferas como para decorar la mochila, hacer algo diferente, pero obviamente son unicolor, miren, una de un color, otra de otro color y la tercera también va a ser de otro color. De otro color. Entonces sigo avanzando, dejen su like, compartan, comenten. Si no está suscrito al canal, pues lo puede hacer, es la oportunidad perfecta para que se suscriba al canal. Sigo avanzando entonces en esta segunda vuelta con aumentos en todos los puntos. Aumentos en todos los puntos. Y va a llegar un momento en el que vamos a tener que empezar a subir. Una vuelta más de aumentos y empezamos a subir. Ok, ya empecé otra vuelta, entonces les recuerdo que aquí yo también hice 2 puntos al comienzo, en varios puntos, y después empecé con un punto de por medio, un aumento, un punto de por medio, un aumento. No estoy manejando patrón porque esto realmente esto ya es de ojo, ¿sí? El mismo tejido les va hablando a ustedes, les va dando señales de cuándo se está encocando o de cuándo se está floreando el tejido. Entonces sigo avanzando, ya prácticamente voy terminando estas primeras vueltas de aumento
Y después recuerden que son 4 vuelticas totalmente lisas. Las voy a hacer y voy a rellenar después esta segunda esfera. Entonces yo voy tratando de que no, o sea, el platico me quede planito. Entonces yo voy poniendo los aumentos donde considere estas hebritas son como la alcoholita del comienzo, ya las oculto. Ahí está. Entonces simplemente sigo avanzando hasta el final de esta vuelta número 3 y ya es la última vuelta de aumento, porque ya después vamos a empezar a hacer el cuerpo de esta esfera, de esta otra esferita. Y ahora sí, llegamos al final prácticamente de esta vuelta. ¿Cierto? Espero se esté viendo muy bien ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esta vez sí necesito marcar. Yo debía haberlo hecho desde el comienzo, pero bueno, también lo pueden marcar ya aquí. Vamos a marcar entonces con una hilo auxiliar contrastante, como les había dicho al comienzo, ya que hay personas que no tenemos marcadores de puntos, por cualquiera de las razones no pasa nada. Ya sea porque le da pereza comprar, porque no puede comprarlos, porque no los encuentra, los tiene pero no los encuentra, porque, bueno, por cualquier motivo. Yo estoy utilizando este porque no preparé un marcador, yo tengo marcador por ahí, pero no lo saqué, no lo tengo por ahí en este momento, a la vista. Entonces sigo, ahora sí voy a dar 3 vueltas totalmente lisas. Entonces empiezo, miren, simplemente voy dando punto por punto, arrastrando todos los hilos por dentro y hago que el tejido automáticamente, al dejar de hacer aumentos, se encoque, ¿sí? Yo dejo que el tejido ya, punto por punto, necesito que se encoque. Necesito que esto se encoque muy bien para empezar a hacer el cuerpo de la esfera número 2. Esfera número 2. Y para la tercera esfera se hace exactamente lo mismo que como hicimos la primera y como estamos haciendo la segunda. 4 vueltas después de los aumentos, miren, 1, 2, 3 vueltas de aumentos, subimos con 4 vueltas lisas totalmente. Ok, antes de que se me caiga el hilo, voy a ponerlo mejor en otro lado para que no se me vaya a rodar. Entonces sigo avanzando, arrastrando mis almas. Si pueden hacerlo con el mismo color, también es válido, es mucho mejor para que no se les vean los hilos por dentro. Yo lo hice así pues porque me acostumbré a hacerlo de esta manera, pero bueno. Sacan una hebra, la convierten en 6 y la van arrastrando. En vez de arrastrar colores, arrastran el mismo color con el que están tejiendo. Una vez que hayan terminado la vuelta número 1 de levantamiento, que es esta, la acabamos de terminar, pasé la marca, estoy justamente un puntico más al lado de la marca, voy a dar otra vuelta, recuerde que son 4 en total, entonces esta vendría siendo la segunda. No lo pueden olvidar, solamente 4 vuelticas. Ok. Y vamos a avanzar entonces hasta el final de esta vuelta.
Sigo avanzando entonces con mi tejido y voy a hacer las 4 vueltas que necesito. De mi hermoso tejido de esfera. Voy a poner esto mejor acá y necesito que esto me salga más el alma, me salga más hilo de alma para que no me quede complejo a la hora de estar arrastrando. Necesito que queden alargadas las hebras, entonces por lo tanto las pongo en otro lugar. Las puedo poner en una caja, las puedo poner en una ponchera donde ustedes consideren, o en una vasija, al lado de donde ustedes están tejiendo para que no se les vaya a quedar corto el hilo alma y no se les dificulte el tema de ir tejiendo. Y hay que tener mucho cuidado si están trabajando en 2 hebras de agarrar las 2 hebritas cuando están tejiendo, o sea, estas 2 hebras arrastrarlas juntas y que no se les vaya a quedar una, muy importante. Vuelta número 2, finalizando. ¿Cierto? Voy finalizando la vuelta número 2. Dos vueltas más lisas de levante. Y después empezamos a hacer la disminución. Volándonos un punto de por medio. Vuelta número 3, empecé. Esto no se me vaya a cerrar todavía porque no necesito que se me cierre. Tengo este hilo acá para saber dónde termino la vuelta, miren, solamente es por tema de referencia, como les había dicho al comienzo, no más. Sigo avanzando entonces en esta vuelta número 3. Solamente estoy tejiendo punto por punto sin aumentar y sin disminuir. Todavía. Por ahora no estamos disminuyendo puntos. Porque tengo que hacer la forma del cuerpo. Son 3 o 4 vueltas. Yo he elegido hacer 4 vueltas. Final de la vuelta número 3, acercándome cada vez más al final de esa vuelta número 3, hago una vuelta más lisa, hago una vuelta totalmente lisa ya en la última vuelta, la cuarta vuelta, y ahora sí, 3, ahora sí, vuelta número 4, la iniciamos, procuro de que no se me cierre todavía la esferita, no quiero que se me cierre todavía, por ahora, ¿sí? Abro un poquito ahí, acomodo y así me debe ir quedando el tejido. Entonces, voy a seguir avanzando la cuarta vuelta. Empezamos. Vuelta número 4, totalmente lisa. 2, 3, 4, 5. Y entonces vamos a finalizar esta vuelta. Vamos a irnos yendo hasta el final y empezar a hacer disminución.
Bueno, yo voy a hacer lo siguiente y es que sí voy a cortar los hilos ya, no los voy a dejar en esta, o sea, termino la vuelta, esta última vuelta, esta cuarta vuelta lisa y voy a proceder a hacer lo siguiente, voy a cortar los hilos antes de hacer la disminución, de hacer la primera disminución, la primera vuelta de disminución. ¿Para qué? Para que no se me vayan a ver los hilos de pronto como aquí, que como los dejé en esa vueltica, no trataré de que no se me vean esos hilos, entonces procedo mejor a cortarlos de una vez al final de esta vuelta. Y antes de empezar la siguiente, que es la de disminución. ¿Cierto? Ya me di cuenta que se puede hacer así también. Listo. ¿Qué voy a hacer? Corto, miren, voy a cortar aquí antes de empezar a hacer la disminución. Mucho cuidado de no cortar el tejido, claro está. Que no hay que cortar el tejido en nada, en ningún sentido, ya. Corté las almas, las corté. Simplemente voy a proceder a hacer las disminuciones sin esas almas porque no quiero que se me vean esos hilos ahí feos. Entonces, un punto, paso al siguiente y lo tejo. Un punto lo ignoro, paso al siguiente y lo tejo. Y así, miren, se dan cuenta que el tejido ya cambia totalmente, ya no se nota tanto eso ahí como tan feo. Aquí yo jalo un poquito acá, escondo ahí, no pasa nada si se ve un poquito. Después se mejora, se organiza. Este paso al siguiente y lo tejo. Este paso al siguiente y lo tejo. Este paso al siguiente y lo tejo. Entonces nos estamos volando un punto de por medio, si se dan cuenta, un punto de por medio. Este paso al siguiente y lo tejo. Este paso al siguiente y lo tejo. Y así hasta el final de esta primer vueltica de disminución para empezar a rellenar. Para empezar a rellenar este y paso al siguiente y lo tejo. Este paso al siguiente y lo tejo. Este paso al siguiente y lo tejo. Y ahora sí me voy acercando al final. Este paso al siguiente y lo tejo. He terminado la primera vuelta de disminución. Miren, ya quedó prácticamente cerradito. Voy a rellenar con sobrante. Pero si veo que esto me queda así, acomodo. Trato de acomodar. Esto no se me debe ver para nada. Llevo eso para adentro. Ahora, ¿qué hago? Relleno. Simplemente relleno con estos hilos. No tengo algodón acrílico. Esto es un hilo. Pensé que era el tejido, la hebra del tejido y no tiene nada que ver. Ahora sí voy a quitar esta marca. No necesito esta marca más para nada en esta esferita. Y procedo a avanzar con el relleno. Relleno, 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 relleno. Necesito relleno. Necesito relleno. Y ya creo que con este es más que suficiente. No voy a necesitar más. ¿Cierto? Yo veo hasta donde considere yo que me queda listo. Sigo avanzando. Simplemente sigo avanzando. Entonces, con con las disminuciones. Sigo la vuelta número 2, evito este, paso al siguiente. Este y paso al siguiente, pero si quiero lo levanto para que se me sea más fácil a la hora de tejerlo. Traten de que no quede muy, o sea, no alzar mucho la puntada porque se estira mucho el punto. Entonces traten de que sea como bajito el punto. Evito este, paso al siguiente y así hasta terminar y quedar con poquitos puntos. Eso lo voy a hacer hasta
donde yo considere que ya no hay más espacio para más puntadas, siempre volándome un punto de por medio. Miren, ahí ya se va cerrando, si se dan cuenta. Se va cerrando y procuren de que esto les quede por dentro. Ponen bien ahí el dedo. Y recuerden, se van volando un punto de por medio, levantan el que sigue para hacer más fácil el tema del tejido. Sea más cómodo, ¿sí? Hay que levantarlo, es mejor levantarlo y después tejerlo. Traten de no levantar, eso sí, mucho el tema de la puntada, no jalar mucho no hacer el muy grande el punto, que quede más o menos bajita la puntada. Y ahora sí voy llegando al final prácticamente. Qué chévere tejer esto, realmente es muy entretenido y creo que queda muy bonito en el tejido. ¿Sí? Traten de que esto quede así. Y ahora sí voy llegando al final de esta esfera número 2. Levantan y van cerrando. Hasta donde más me dé. Si no me da espacio para más, pues simplemente no hago más. Ahí ya. Ya ese es el último punto. Atraco con una cadenita o hago una cadenita adicional. Corto acá. Saco hilo y ya está. Bueno, ahí está la segunda esfera, pero pasa lo siguiente, que hay que acomodar esto. ¿Ok? Como les dije, no tienen que quedar perfectas, traten de que queden bonitas, eso sí, pero perfectas no van a quedar. Perfectas no van a quedar, sinceramente les digo. Voy a esconder este hilo. Voy a enhebrar acá. Y las últimas esferas sí la voy a hacer en color marrón. No me voy a extender mucho en la última porque es repetir lo mismo con la última esfera. Entonces aquí escondo por acá. Me paso al punto que está adelante, puede ser a este. Traten de agarrarlo, eso sí, no lo vayan a dejar. Aquí. Acá llevémoslo por acá. Y ahora simplemente voy a tratar de llevar esto por acá, como para ir disimulando un poquito ese color naranja, porque como lo rellené con naranja al final, entonces se ve un poquito eso ahí, se ve un poquito el color naranja. Traten de ir levantando ese color crudo. Esto como un tema de disimular un poquito el naranja. Para ir llevando esa hebra por ahí, miren si se dan cuenta, va disimulando un poquito. No es mucho, pero lo vas disimulando. Entonces voy escondiendo o voy llevando esa hebra así. Me ayudo del crochet si ya tengo muy poquito hilo para ponerlo en la aguja. Entonces trato de que ese hilo se vaya por encima del color naranja. Miren, entonces ahí va disimulando un poquito más el tema de eso ahí que se ve tan feito. Ahí. Por eso es muy recomendable, vamos a hacer la última esfera con un mismo tono para que no me suceda esto. No me vuelva a suceder esto. Esto lo llevo para adentro en lo posible. Y ya, vamos a terminar aquí esta segunda esfera. Empiezo la tercera. Lo único que pido es que no me vayan a bloquear el video, no me lo vayan a censurar por el tema de música que hay de fondo. Espero no sea muy evidente la música de fondo. No me han dicho tampoco nada ustedes qué piensan de la música, si se escucha, si no se escucha, pero no soy yo, no es en mi casa. Voy a seguir llevando esto por acá hasta donde más pueda, seguir tratando de disimular muy bien eso ahí. Y hasta donde más me dé, no necesariamente tengo que llevarlo todo, hasta donde más me dé.
pero sí lo hago porque quiero, miren, ahí se va disimulando. Me encantó porque ahora sí se está disimulando muy bien. Pongo eso encima, esa hebra encima, entonces va tapando todo ese color que se ve ahí. Que por cierto no me gustó para nada haber rellenado con ese naranja, es muy evidente. Es muy evidente el tema de ese color cuando es con blanco o crudo. Queda como manchado pareciera. Bueno, solamente hasta donde más se pueda. No necesariamente tienen que llevarlo todo, no, hasta donde más se pueda. Y ya, cortamos ahí. Y terminamos la esfera número 2. Ya terminé la semiesfera, no es del todo redondo, pero miren cómo queda de bonito. Queda muy bonito, miren. Vamos a hacer la esfera número 3 de la misma manera, pero como les dije, voy a hacerlo con el color, o sea, voy a hacer el anillo mágico y voy a ingresar de almas un mismo tono parecido para que no sea tan evidente el tema de las almas. ¿Ustedes qué van a hacer? Vamos a convertir de 2 hebras, vamos a envolver 6. ¿Cómo lo hacen? Esto es un tip que lo he dado muchas veces también en el canal. De pronto ustedes no lo han visto, algunos sí, algunos no, pero lo voy a recordar. Toman ustedes las 2 hebras y forman un anillo. Ese anillo lo van a pasar, esa hebra del ovillo la van a ir pasando por el medio del anillo y van formando, miren, otra vez un anillo, un aro, y en medio de ese aro van a pasar el hilo. Y así van formando las 6 hebras que necesito para mi alma. De este, no es mucho tampoco, ahí es más que suficiente, no es mucho lo que necesito. Creería yo que ahí sí, ahí. Otro poquito más. Hagamos un anillo, recuerden, un aro, y pasamos por en medio ese hilo. Y así. Bueno, ahora sí voy a empezar entonces mi tercera esferita. Hermoso está quedando esto. Que esta es la que va a quedar abajo. Lo que. Ahora, esfera número 3, de la misma manera. Miren, así me van quedando estas esferas. Bueno, no me voy a extender mucho. Anillo mágico, les recuerdo. Anillo mágico de 10 puntos bajos. Y aseguro con una cadenita ese anillo mágico. Retiro de mis dedos y voy a formar 10 puntos bajos. Ahí en ese primer punto voy a ingresar el alma, que son estas 6 hebras que he hecho yo aquí previamente. ¿Cierto? Aquí están. Y las voy a poner encima. Entonces las pongo encima de este. Y voy a dar 10 puntadas, ¿cierto? Arrastrando todas esas 6 almas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo mis 10 puntos bajos sobre el anillo, recuerden. Vamos a cerrarlo. Bueno, antes de cerrarlo, vamos a ingresarlo en el cordón. Está más que claro que hay que hacerlo así. Primero ingresando el cordón y después cerrarlo. Entonces tomamos nuestro llavero. ¿Qué hago? Miren, voy a tomar el cordoncito. Ay, esto se me enredó acá, tan horrible. Acá. Exacto, ahí está. No hay ningún pierde, no pasa nada. Vamos a ingresar entonces el cordoncito. Primero que todo, vamos a ingresar el cordón por en medio del anillo y vamos a cerrarlo. Voy a cerrarlo inmediatamente. Lo cierro. Una vez que yo lo tenga cerradito, este anillo mágico,
voy a cortar estas almas del comienzo, esto que me va aquí al comienzo, que me está, digámoslo así, fastidiando un poco. El anillo mágico. Estas son las hebras que he ingresado. Bueno, niños, les digo una cosa y es que la luna está roja. No sé si alguno sabe. La luna está totalmente roja. Si alguien sabe, comente qué está pasando. No sé si hay eclipse, no me di cuenta, pero la luna está completamente roja. ¿Sí? Por si no lo sabían, ahí ya tienen el dato. Si alguno lo puede ver, informe. Yo porque no me puedo parar porque estoy con el tema de este tutorial. Entonces, recuerden, vamos a empezar a dar, ahora qué voy a hacer, voy a dar 2 puntadas en cada punto, les recuerdo, arrastrando todo. Y es exactamente lo mismo como hicimos con las demás esferas. En cada punto van a ir dando 2 puntadas después de tener las 10 puntadas. Las 10 puntadas van a dar 2 puntadas en cada punto. Ya saben lo del eclipse. ¿Qué pasó? ¿Es un eclipse o qué pasa? La luna está totalmente roja. ¿Y por qué lo sé? Porque por ahí estaban diciendo los vecinos que nunca fallan, por cierto, en sus cosas. Ellos lo que dicen es así. Y pues no creo que estén inventando que la luna esté roja. Entonces necesito que alguien, por favor, si pueden, informan qué está sucediendo. Estoy haciendo la última esfera, dando 2 puntadas en cada punto en esta segunda vuelta. O sea que al final voy a tener 20 puntos. ¿Quién puede ver la luna? Comenten. ¿Quién está ahí? ¿Por qué no comentan? ¿Quién puede ver la luna roja? Vuelta número 3. Simplemente vamos a seguir avanzando. Esta es la última vuelta de aumentos. Van haciendo día 2, si consideran, o si no, van haciendo un punto de por medio, de intermedio, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Perdón, perdón, niños, perdón, perdón. Niños y niñas del canal. Sigo avanzando, recuerden, hasta el final de esta vuelta número 3 y empiezo a dar 3 vueltas lisas, 4 vueltas lisas. Porque quiero que queden del mismo tamaño que las otras. No puede ser más grande o más pequeña, sino que traten de que quede del mismo tamaño. Por lo tanto, es recomendable que si las empecé con 4 vueltas, pues las demás se hagan también con las 4 vueltas. Bueno, al fin no me dijeron nada del eclipse o de la luna roja.
Vamos llegando al final de esta vuelta número 3 y vamos a empezar la primera vuelta lisa. Bueno. Ahora sí, 4 vueltas totalmente lisas las voy a empezar. Tratar de hacerlo rápidamente porque el directo se me extendió demasiado. ¿Cuánto llevamos? 1 hora y media, más o menos. 2 horas, imagínense. 2 horas llevo en el directo. Bueno, esto de todas formas es bueno porque por fin puedo explicar algo completamente sin interrupciones. Ah, la música de fondo. No me dijeron tampoco nada de la música de fondo. Bueno, de todas formas les agradezco mucho. Acá estoy haciendo vueltas, esta vuelta totalmente lisa sin aumento. Les recuerdo que es una vuelta totalmente lisa para que se encoque el tejido. Bueno, vamos llegando al final de esta vuelta número 1. No puse marcador, pero yo ya sé dónde termino. Y voy a proceder a hacer 3 vueltas más después de esta para completar el cuerpo de esta esfera número 3 y empezar a hacer las disminuciones para ir cerrando la esfera. Entonces la función del nudo, miren, si se fijan ahí, el nudo queda ahí atracando la esfera, evitando que se salga. Entonces por eso hice ese nudo. Y se dan cuenta que él no se queda viendo después porque queda dentro del tejido. Entonces esto es lo chévere de esta técnica que nos permite, entonces estoy arrastrando las 6 hebras del mismo tono. Esto debía haberlo hecho desde el comienzo con los demás colores, pero bueno, no lo hice. Ya saben que lo pueden hacer con el mismo color. Sacando 6 hebras de hilo. De 2 convierten a 6 o la cantidad que ustedes quieran. 4, 6, incluso 8 hebras. Si quieren que el tejido les quede más alto a la puntada, o en mi caso bajita con 6 hebras. Miren que es demasiado bajita la puntada. Vuelta número 2, la empecé ya. Ya estoy en la mitad de esta vuelta número 2. Y también vamos a rellenar con sobrantes de hilos. Procuren de que no sea un color tan brillante como me pasó a mí con la segunda vuelta, con la segunda esfera que puse un color brillante y quedó notando un poco en el fondo, ¿sí? Un color más o menos oscurito. Voy a ver si uso el mismo hilo sobrante del terracota para que no me vuelva a pasar lo que me pasó anteriormente. Vamos llegando al final de esta vuelta número 2 y si se fijan ya va tomando forma esta otra esferita, miren. Se va encocando el tejido, miren, ahí se va encocando y el nudo me evita que se me salga ese. Ok, vuelta número 2 finalizada completamente. Empezamos la vuelta número 3
Ya empecé la vuelta número 3, lisa también. Sin aumentos y mucho menos sin disminuciones por el momento. Necesito que esto vaya parejito una vuelta más porque son 4. Y esto es espectacular porque queda muy lindo en el tejido. Vamos finalizando entonces la vuelta número 3. A ver hasta dónde tengo que llegar para la vuelta número 3 y empezar la vuelta número 4. Lisa. Pestaña trasera del punto. Punto bajo, para los que no saben, es punto bajo, punto guayú. A esto le dicen punto guayú pues porque es la pestaña trasera y es la puntada que utilizamos para formar los diseños de la mochila. Claro está que es unicolor, las esferas son totalmente unicolores si se fijan. Bueno, vuelta número 4, iniciada totalmente. Vamos a iniciarla. ¿Sí? Ya me pasé donde sé, yo tengo me sé dónde tengo que terminar, pero si no saben, ponen una marca contrastante. Sigo avanzando esta vuelta número 4 y última de antes de hacer la primera disminución, la primera vuelta de disminución. Pueden dejar su like en el directo, suscribirse al canal y ayudar al crecimiento del mismo. Esperen próximamente el tutorial de la gasa, una gasa que estoy preparando tejida totalmente en crochet, miren. Estoy ya grabando el tutorial de esta gasa. Esta es la gasa que voy a emplear y la estoy haciendo con flecos. Si se fijan, la estoy haciendo con flecos para la mochila. ¿Sí? Esta gasa debe medir 110 centímetros, claramente lo he dicho, se ha dicho mucho que esta gasa debe ser estándar la medida, 110, para que quede pues al cuerpo de cualquier persona. Si la persona es un poquito más gruesita, hay que hacerla un poquito más de 115 o 120 centímetros, ¿sí? Ya hay que mirar para quién va dirigida la mochila. Entonces, una vez que yo termine, 1, 2, 3, 4, 1, 2, a ver, 1, 2, 3. Listo, yo creería 1, 2, 3, me falta todavía. Llego, termino esta vuelta, ya estoy en la cuarta vuelta. Sí, estoy en la cuarta vuelta, todo fino, todo bien. Tómense su tiempo y háganlo bien. Si hay hebritas por ahí, córtenlas, hebritas que sobresalen por ahí, que no tienen nada que ver, o sea, son hebritas que van quedando de colitas. Por ejemplo, del comienzo, quedan unas colitas del anillo mágico, hay que cortarlo ya cuando ustedes lo hayan arrastrado lo suficiente, y etcétera. Hay que esconder todo eso. Aquí estoy haciendo mi tejido para finalizar esta vuelta número 4. Bueno, ahora sí, vuelta número 4 finalizada. ¿Qué voy a hacer? Voy a volarme un punto de por medio para ir cerrando el tejido, como lo he hecho con las demás esferas.
Entonces, un punto, me vuelo un punto y tejo el siguiente. Un punto lo paso y sigo al siguiente, lo tejo. Un punto normal, paso al siguiente, lo tejo. Un punto normal, paso al siguiente y si se fijan ya no me preocupa el tema de que se vean los hilos, miren, porque camufla muy bien el mismo hilo, el mismo color de hilo. Paso el siguiente, me lo vuelo, paso al siguiente y hasta donde yo considere, ahora sí cuando ya tenga bien cerradito o tenga más o menos una referencia que yo vea que ya está más cerradito, ahí en esa primer vueltica voy a empezar a ingresar el relleno. No lo dejen para lo último porque va a ser más difícil el tema del relleno. Entonces háganlo en esa primer vueltica finalizando esa primer vueltica de disminución. No lo dejen para lo último. Entonces yo aquí sé que voy a ir rellenando ya, terminando esto aquí. Voy a ir rellenando y voy a ir terminando esta tercera esfera. Ok, bueno, por lo menos miren, ahí me doy cuenta que ya está más cerradito, entonces ingreso. Voy a cortar este hilo alma. Y de hecho voy a emplear este mismo hilo para ir rellenando. Puedo empezar con un color, como les dije, no dejen el color brillante, ingresen poquito, pero no exageren con el color brillante. Lo pueden poner antes de ponerlo. Vamos a poner la aguja como si fuera un lápiz. Entonces un punto de por medio, me lo vuelo, paso al siguiente y voy terminando prácticamente de cerrar esta tercera esferita. Recuerden, si les queda muy difícil, levantan el hilo por detrás, el punto, y lo tejen. ¿Cierto? Y ahí voy lentamente, pero seguro. Sigo. Paso al siguiente, levanto este y ok, sigo avanzando entonces hasta el final de esta vuelta hasta la vuelta final, mejor dicho, porque ya no sé ni qué vuelta es, ya definitivamente como sé que tengo que seguir terminando, o sea, simplemente voy levantando un punto de por medio, evito paso al siguiente, lo levanto por detrás, miren, lo levanto, meto el crochet por delante y lo tejo. Todo es punto bajo, recuerden. No hay ningún cambio, no pasa nada, todo es fácil. Lo único que dificulta un poquito es que quedan pocos puntos. Entonces ya el punto va quedando más estrecho. Cada vez más se va estrechando más el tejido. Miren, levanto por detrás, tomo el punto y lo tejo. Y hemos finalizado ahora sí esta tercera esferita. Ya no voy a hacer más, o sea, no voy a seguir tejiendo más porque ya no hay más espacio para más. Este último punto lo tejo con dificultad, pero lo tomo. Una cadenita de seguro, recuerden, cortan el hilo, cierran, aprietan y cierran. Miren la diferencia, esta sí me quedó más bonita todavía. Por lo que les comentaba de que es más recomendable usar el mismo hilo, el mismo color de hilo para el alma. En esto sí es muy importante que sea así. Ahora esto simplemente lo voy a ir ocultando dentro del mismo tejido, esta hebra sobrante la voy a ir ocultando dentro del mismo tejido. Y hemos finalizado entonces el tema de las esferas, ¿sí? Sigo ocultando, miren, sigo ocultando, llevando ese hilo hasta donde más pueda. ¿Ok?
No necesito llevarlo más corto. Y ahora sí, puedo decir que he terminado esta primer parte de decoración. Me toca dar una puntada de remate. O sea, debo mejorar esto. Miren, ya me quedó el acomodo. Miren cómo me quedó. No sé cómo lo ven ustedes. Ahí ya tengo listo el llavero, miren. Y así me quedan estos hermosos este hermoso llavero con una decoración que le hice. Miren cómo queda. ¿Se dan cuenta? Miren qué bonito. Por eso les dije desde el comienzo que la del centro debe quedar más alargada porque le da un efecto diferente. Miren cómo queda alargada. La del centro debe quedar más alargada, ¿sí? Entonces, no sé ustedes qué opinen de esta decoración. A mí me gustó, la voy a dejar. Eso sí, voy a dar unas puntaditas más para asegurar. Y hemos finalizado la clase de hoy con este hermoso accesorio. No sé ustedes qué piensen. ¿Cómo lo ven? Muchas gracias por asistir a este directo. Muchas gracias a ustedes que me vieron hoy, que me han visto durante todo el tiempo en el canal. Y por favor compartan esto con sus conocidos para que se informen un poquito con el tema de la elaboración de este llaverito si lo quieren hacer. En mi canal ya tengo varias explicaciones de este llaverito de 3. Tengo una y una de unos pompones que hice. Entonces, muchas gracias por todo, por asistir a este directo y una vez más los invito a que se suscriban al canal, compartan, comenten y se dan cuenta que esto es muy bonito para la decoración. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en mi canal. Dios los bendiga a todos, muy amables y que tengan una feliz noche y un resto de semana, ¿sí? Descansen y Dios los bendiga. Ya saben que el video queda en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios los bendiga a todos. Chao.